A mí debería estar grabando. Igual estás congelado, Martín, no sé si me escuchas. Ahí está. Ahí está. Ahí está grabando. Parece que hay mala conexión de red, pero realmente yo tengo una red que es fibra óptica de Movistar de 100 megas y no puedo hacerlo. No hay manera de ¿Estás mejorar. conectado por Wi-Fi? Sí, ¿Estás muy lejos del modem o...? estoy a 1,50 m No, y entonces en la no es. dirección No, nunca no, hay a veces es problema. que, pues, a veces, digamos, el procesamiento de la llamada va a un servidor que está en un lugar, por ahí está trabado, está muy cargado el trunking de Argentina hasta donde sea que esté puesto el servidor. A veces es eso. Bueno, Digamos, a veces los puede problemas ser. no son de locales, sino que son de andar a saber de dónde. Bueno, vamos a Ahí está tratar conectado. de que salga ¿Está grabando? ¿Se Sí, ve? sí. Bueno, disculpen. No, no podemos hacer Son nada. son los inconvenientes que nos vienen pasando y ya no se termina más. Así que bueno. En fin, vamos a continuar con lo que podamos. Y bueno, buena voluntad. Les voy a pedir una cosa para la próxima clase, antes de retomar, que es esto. Les pido, ¿sí? Para la próxima clase, vamos a anotarlo acá, para la próxima clase, próximo viernes, el próximo viernes sería viernes 7, ¿no? Si no me equivoco. No, 6, ¿no? Sí, Marzo 6. tiene Sí, 6. yo sé. Viernes 6, 5, 21. Les pido lo siguiente. Peskin Sugar. Dentro del capítulo 3, ver la sección 3.3. Háganse un resumen y léanlo con detalle. Cuentas, hacer las cuentas. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a agarrar el pesqui. Vamos a agarrar el pesqui. ¿Dónde lo tengo? Un segundito. No lo tengo a la vista, lo tengo en otro lugar, pero no importa. Es la parte que tiene que ver con... El título de la sección es Free Particle Solutions of the Dirac Equation. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les pido a ustedes que lo hagan? Eso, porque son cosas que uno debiera saber de cuántica 2, por ejemplo, y todas las convenciones son importantes, ¿sí? Y eso yo lo quiero usar para después utilizarlo en la sección 3.5, que es la que vamos a discutir. Esta sección vamos a discutir el viernes que viene, que es la cuantización del campo de Dirac. Entonces, para no gastar tiempo en algo que se supone que ya sabemos de cuántica 2, les pido por favor que para el próximo viernes, ¿sí? Para el próximo viernes, 6 de mayo, agarrar Peskin y Schroeder, sección 3, todo el capítulo 3 son campo de Dirac. Y entonces hacer todas las cuentas de la sección 3.3, repitiendo y llenando los agujeros entre una fórmula y otra. ¿Y eso es para qué? Para ganar cancha con las cuentas de teoría de campos, ¿no es cierto? Entonces hagan eso y la sección es Three Particle Solutions of the Dirac Equation y lo que vamos a discutir es la sección 3.5 con los elementos de la 3.3 para la cuantización del campo de Dirac. Eso es lo que vamos a hacer el viernes que viene. ¿Entendido? Estos son los deberes. Deberes para esto. ¿Cuánto te lleva hacerlo? Más o menos una tarde. Una tarde
Si ya lo viste, te lleva una tarde. Si no lo viste, dedicarle una tarde, un día y medio más o menos, ¿sí? Para tratar de que te salga y entender cada una de las cosas, no sé, qué es el spin, qué va a ser un spinor. Nosotros discutimos un montón de cosas, pero acá están discutidas explícitamente las soluciones, ¿sí? Bien, esto entonces me quedo con que ustedes se van a ocupar de leer esta sección para la semana que viene, la sección 3.3, ¿eh? O sea, esto es lo que tienen que hacer. ¿Listo? 1, 2, 3, borro. Espero que justo no se haya cortado la conexión cuando dijimos esto. No se escucha bien, no hay Bien, problema. perfecto. A ver, por supuesto, nuevamente, no es obligatorio, pero para seguir en forma consistente el curso vale la pena leer el Peskin y vale la pena entonces ir haciendo las cuentas. Entonces ya la semana que viene estaríamos en el capítulo 3 del Peskin. Una cosa que tiene el Peskin es que a un punto va a ir mezclando distintos temas que no va a ser la dirección que vamos a usar nosotros de ir manteniéndonos en determinados temas. Peskin en algún momento se va a meter con teorías de gauge no abelianas y nosotros no podemos meternos con eso porque eso lo dejamos para el curso 2, que quien quiera hacerlo lo haga el año que viene o cuando puedan. Y entonces, bueno, vamos a hacer nosotros, digamos, seguimos otro camino, pero vamos a estar utilizando el Peskin muchísimo. También el Weinberg y bueno, pero les doy como una orientación, un libro, porque si les digo usar 3, 4 libros, al final es tanto el volumen que es imposible de manejar, pero cada uno use el libro que quiera. Bueno, vamos a discutir ahora un tema que es sumamente importante, que venimos anticipándolo y tratando de ir de alguna manera discutiéndolo de manera con los dedos o manera intuitiva, que es el tema de causalidad. Esto lo saqué del Peskin también. Y vamos a ver si podemos cerrar este tema de causalidad porque es muy importante. Entonces, estamos en la representación de Heisenberg, donde los operadores dependen del tiempo y los estados no dependen del tiempo. ¿De acuerdo? Representación de Heisenberg. Operadores dependen del tiempo, estados no dependen del tiempo. Eso lo saben de mecánica cuántica 1. Bien, fenómeno. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es la amplitud de transición para el proceso donde una partícula va desde la posición y mu a x mu. Esto es, yo lo que quiero calcular es calcular la amplitud de transición asociada a este proceso. Si voy de acá, este es el eje del tiempo, a ahí. ¿Y cómo es eso? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, nosotros dijimos que la acción del operador de campo en I actuando sobre el vacío, esto lo que va a producir es efectivamente una partícula en el punto I. ¿No es cierto? Entonces tenemos una partícula en el punto I que la obtenemos con la acción de este operador de campo phi de I sobre el vacío. ¿Esto qué es? Esto es la partícula en el punto I. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, la va a propagar a un punto X, al punto X. ¿Y cómo lo representamos eso? Como una partícula que es creada justamente por la acción de este operador de campo actuando sobre el vacío, que es igual a esto. Ahora, si yo quiero calcular la amplitud de transición, lo que voy a estar haciendo es pasando de la partícula en Y a la partícula en X, ¿no? Entonces quiero calcular esto. ¿Y esto cómo va a ser?
con esta notación. Y bueno, poner acá el vacío y acá poner un operador de campo en X. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tengo el valor de expectación de vacío. Esto es el valor de expectación de vacío, ¿sí?, de dos operadores de campos escalares, uno en Y y otro en X. ¿Está bien? A esta cosa la voy a llamar así. La voy a definir de esta manera, por definición. Voy a ser más explícito. Cuando yo escriba X, voy a estar pensando en X mu, que va a ser el tiempo y X vector. Y cuando digo Y, estoy pensando en Y mu, que es tiempo e Y vector. Voy a ponerle acá un tiempo X y acá tiempo Y, para no confundirnos. O si ustedes quieren, a este lo podríamos llamar X0 y a este lo podríamos llamar Y0. Y ahí no nos confundimos. ¿Está bien? Entonces ahora, esto ya entendemos qué es. Es la amplitud de transición de una partícula creada por este operador de campo en el punto Y que se propaga hasta el punto X. Esto es lo que representa este objeto. Bueno, entonces vamos a calcularlo esto, vamos a hacer la cuenta explícita de cómo es. Entonces para eso recordemos que el campo, el operador de campo, que habíamos escrito, ¿sí?, lo habíamos escrito así, como la integral de p cubo sobre 2pi al cubo por 1 sobre la raíz de 2 de la omega p. Y después teníamos acá el AP, y acá tenemos e a la i, p por x, ¿no? A ver, quiero chequear el signo. No, menos. Más a la p, p a la más i, p por x. Fenómeno. Entonces ustedes fíjense que cuando hagan este campo puesto acá y este campo evaluado en Y puesto acá y hagan el sándwich, ustedes lo que van a tener cuando hacen el producto de estos dos campos, operadores de campo, vamos a hacerlo rápido primero. Esto va a ser proporcional a qué cosa en virtud de los operadores. Y bueno, voy a tener algo de la forma. Voy a tener un AQ, o sea, porque déjenme escribir, así como puse, la manera de hacer la cuenta correctamente sería, acá tengo el operador en X, voy a escribir el operador en Y. Entonces voy a hacer, para no mezclarme los P's y Q's, porque son dos integrales independientes, voy a tener acá que poner un Q. Entonces voy a tener el AQ, pero Q es una variable muda, ¿no?, porque estoy integrando. ¿Me siguen, no es cierto? Tuve que reemplazar el P por Q, porque ahora estoy haciendo otra que está en Y. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Me siguieron, no? ¿Sí? ¿La cuenta? O sea, esta como está en Y, reflejo el Y acá y acá. Esta que está en X la reflejo acá y acá. Pude haber puesto también acá P y acá P también, pero elijo Q ¿para qué? Para que cuando hago la cuenta no se me mezcle, que tengo una integral y otra integral que son totalmente independientes. Entonces, para hacer el seguimiento de las variables de integración y hacer bien la cuenta, necesito diferenciar las dos integrales. Necesito tener una idea de cuáles variables corresponden a cuál integral. Fenómeno. Entonces ahora hacemos el producto de estas dos cosas, del de arriba por el de abajo, y lo que nos damos cuenta es que van a aparecer cuatro términos. Un término va a ser el primero por el primero, o sea que va a ser A, P, A, Q. Cuando yo le haga el valor de expectación de vacío, bueno, este me da 0. Este no me da 0. El de la izquierda no me da 0, pero el de la derecha me da 0. Este se me va. Después va a tener uno que va a ser el primero
por el segundo. Entonces va a ser AP con AQ dada. Valor de expectación de vacío. Ah, bueno, pero este es distinto de cero, ¿no? Este claramente es distinto de cero. Porque este crea partícula de impulso Q. O sea, el efecto de este, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente esto, ¿no? Esto es lo que vamos a tener acá. Entonces este es distinto de cero. Que ahí se agarró el primero y el primero. Perdón, el segundo, el que tiene el daga, y el primero. Y bueno, y se dan cuenta inmediatamente que ese también se anula, ¿no? ¿Okay? Con la Q. ¿Por qué? Por razones obvias. Los dos, el de la derecha y el de la izquierda, los dos aniquilan el vacío. Y si agarramos el segundo y el segundo, voy a tener A, P con A, Q. Entonces, de este lado no pasa nada, es distinto de cero, pero del lado de la izquierda, este me anula el vacío, por lo tanto, el único que sobrevive es este. Entonces ya tenemos una cosa importante respecto a la cuenta, solamente va a sobrevivir uno de ellos. Entonces vamos a ver, cuando hacemos la cuenta explícita de lo que está sobreviviendo, ¿qué era? Es agarrar el que tiene el P con el que tiene el Q de esta manera. Entonces eso nos va a permitir saber que lo que vamos a tener que multiplicar son estas dos funciones de onda plana. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, vamos a hacerlo eso, explícitamente. Vamos a ver qué nos queda hacer cuenta. Vamos a hacerlo. ¿Dónde hacerlo? Acá arriba. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer valor de expectación de vacío de phi en X con phi en Y. ¿Cierto? Bueno, fíjense que es bastante fácil. Voy a tener que hacer voy a tener que hacer entonces una integral que va a ser en P. El cubo sobre 2pi al cubo. Después una integral en Q. De cubo sobre 2pi al cubo. Y después lo que voy a tener son estas raíces 1 sobre 2 omega p raíz por 1 sobre 2 omega q raíz. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las ondas planas, va a ser e a la menos i, y fíjense, voy a tener menos i por t por x menos q por i. Acá tengo q por i. Y finalmente nos va a quedar este con este, que va a ser valor de expectación de entonces por valor de expectación de vacío de el AQ con el AP daga. ¿Está bien? Eso es el planteo que sale de acá. Y estamos calculando este D, ¿no? Muy bien. ¿Qué era esto? Bueno, esto es P con Q. ¿Sí? Esta cuenta. Y esto ya sabemos que era. Esto era 2pi al cubo con la delta al cubo. Me falta la energía. Por 2 E sub P por la delta cubo de Q menos P. Q menos P. Muy bien, entonces inserto esto en el lugar de esta cosa que está acá. Inserto directamente, fíjense. Inserto esto, y esto es igual a esto que tengo aquí. Entonces, vamos a ponerlo directamente. Tenemos por 2pi al cubo, es esto, por 2 de P, por la delta cubo de P menos Q, o de Q menos P, lo mismo porque es una función simétrica. Muy bien, entonces hagamos la integral en Q. Si hago la integral en Q, lo primero que pasa es que el soporte de esta delta, si hago la integral en Q, es P, y entonces lo que me queda es, hago la integral en Q, y donde tengo el Q aparece un P. Y donde tengo el Q aparece un P. Muy bien.
Ahora, este 2pi cubo se me cancela con este que está acá, y la integral en Q ya la hice. ¿Y ahora qué pasa? Acuérdense que, como puse omega p, acá, este producto me queda 1 sobre 2 omega p, que es igual a EP. Y acá tengo multiplicando el EP. Entonces este con este se me va. Entonces fíjense lo que está quedando. Está quedando E a la menos I por P X menos Y. ¿Está bien? A ver, tengo un problema. Falta el factor de 1 sobre 2 omega p. 2 omega p, exactamente. Falta ese factor. 1 sobre 2 EP. Bien. Omega p o EP. ¿Está bien? Así es como queda esta integral. Entonces uno ve esta integral y pareciera que es una integral bastante simple. Bueno, pero salvo que lo que tenemos es una integral que al final la podemos pensar como en el plano complejo. Y entonces la cosa, tenemos que ver un poquito cómo se hace. Esta integral es muy importante para hacerse, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, bueno, lo primero es identificar que el producto de P por X menos Y, esto es P0, o sea, la energía, o EP, vamos a ponerla directamente, EP, por X0 menos Y0, y después menos el P vector, producto escalar, X menos P. Perdón, X menos Y. ¿Está bien? Entonces esto es importante, porque eso va a ser importante al momento de analizar la integral. Listo, ¿qué es esto? Lo dijimos recién, esto es D de X menos Y. La amplitud de transición de una partícula que es creada en el punto I se aniquila y va hasta el punto X. Y ahí tengo la partícula en el punto X, ¿no es cierto? Cuando digo se aniquila, en realidad es la partícula se está propagando del punto I hacia el punto X. O sea, ¿cómo se propaga? Se está propagando así, ¿no? Del punto I al punto X. Entonces vamos a analizar dos situaciones muy diferenciadas. Por un lado, vamos a analizar la situación en la cual la propagación es en un intervalo de tipo tiempo. Es decir, donde x menos y es igual a 0. ¿Qué es x menos y igual a 0, vector? Bueno, estamos parados siempre en el punto x, que es igual al punto y. Es decir, que lo que estamos analizando es una partícula que estamos parados respecto a algún sistema de referencia inercial en un punto, y lo que hacemos es ver cómo evoluciona en el tiempo. Entonces la partícula está quieta en un punto determinado. Eso implica entonces que de acá se nos anula este. Y lo único que vamos a ver es el intervalo x0 menos y0. A este intervalito lo vamos a llamar el tiempo t. Y lo que vamos a suponer es que x0 es mayor que y0, de tal manera que este intervalo sea positivo. ¿Por qué vamos a asumir eso? Bueno, porque estamos diciendo primero estaba en y después va hacia x. O sea que primero estaba en I0 y después va hacia X0. ¿Está bien? Es totalmente razonable lo que estamos suponiendo. Bueno, entonces, vamos a volver a plantear d de x menos y, que es lo que queremos calcular. Entonces, para eso, lo que podemos hacer es, fíjense, la integral d de p cubo sobre 2pi al cubo, y acá ¿qué tenemos? 1 sobre 2 EP o omega p, y ahora tenemos E a la menos I EP por P. Esto es lo que tenemos que obtener o que integrar. Bueno, ¿qué es EP? Bueno, EP cumple la relación de dispersión más la raíz de módulo de P al cuadrado más M cuadrado, ¿no? Relación de dispersión de Einstein. Eso por un lado. Entonces, este elemento de volumen del impulso en tres dimensiones, yo lo puedo pensar de la siguiente forma, ¿no?
puedo pensar que el d de p cubo va a ser la integral angular en dos ángulos, ¿no es cierto? Diferencial de teta por seno de teta entre 0 y pi, y la integral entre 0 y 2pi del diferencial de phi. Bueno, esto, como nada depende de los ángulos acá adentro, me va a dar el ángulo sólido 4pi. Y me falta todavía hacer, perdón, me falta por p cuadrado diferencial de p entre 0 e infinito, ¿no es cierto? Integral en la esfera. Entonces, pero esta parte sí, acá tengo cosas que dependen de p, entonces no puedo hacer la integral fácilmente. Tengo que poner esto. Con eso, ¿qué quiero decir? Que la parte esta, cuando yo la reconvierto en coordenadas polares, o esféricas en este caso, en momento, esto queda un 4pi, tengo el 2pi al cubo abajo, que lo puedo escribir como 8pi cubo, y ahora voy a escribir diferencial de p, integral entre 0 e infinito, y voy a tener p cuadrado, y entonces esta la voy a escribir como 1 sobre 2, la raíz de módulo de p cuadrado más m cuadrado, esto es el p que saco de acá, y lo mismo acá arriba, e a la menos i, la raíz de p cuadrado más m cuadrado por t. Bien. ¿Está bien? Entonces una manera de hacer esta integral es notar lo siguiente. Así como tengo el EP escrito de esta manera, podrías escribirlo de otra manera, que es P, el módulo de P, digamos, ¿no? Como el EP, le voy a sacar el P directamente al E, lo voy a escribir como E cuadrado menos M cuadrado, y a esto le tomo la raíz. Si uno hace ese cambio de variables, ese cambio de variables lo que implica, fíjense, antes de hacer el cambio de variable, yo puedo escribir acá, puedo escribir lo siguiente, puedo decir, bueno, tengo 2 por 8, 16 abajo, 16. Y ahora tengo 4 arriba y 16 abajo, me queda un 4 abajo. Y este pi, lo simplifico así, entonces me queda este numerito acá. Y ahora, fíjense una cosa, acá tengo p cuadrado, en realidad lo que voy a hacer es el cambio de variable. El cambio de variable va a ser este. Este es el cambio de coordenadas, tengo que tener en cuenta cómo va el jacobiano y demás de todo eso. Voy a borrar un poquito porque no me queda espacio. Entonces vamos a hacer la cuenta. Entonces, no importa. Voy a escribir acá d de x menos y. Sé que x0 es mayor que y0. Entonces tengo 1 sobre 4pi cuadrado, que es esto. Hago el cambio de variables y fíjense, voy a pasar a la coordenada de energía. Bueno, cuando reemplazo todo, les pido a ustedes que lo hagan la cuenta de esta, que yo la hice, la tengo en las notas, pero bueno, es algo que les pido a ustedes que hagan. Tienen e a la menos i e por t, es decir, paso nuevamente a energía. Ahora una cosa nota, que cuando tienen energía, la energía va m cuadrado más p cuadrado, ¿no es cierto? Raíz. O sea que, si en p yo iba de 0, cuando pongo p igual a 0, la energía vale m, más m. Y cuando p vale infinito, sigue valiendo infinito acá. Entonces entre 0 e infinito. ¿Está? Entonces, esta es la cuenta que ahora uno tiene que hacer. Teniendo en cuenta que el t, como decíamos, es x0 menos y0, esto es t y esto es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces ahora hay que hacer la cuentita.
Bueno, si uno hace esta cuenta, yo en lugar de hacer esta cuenta voy a hacer la cuenta fuera del cono de luz. Esta es una cuenta dentro del cono de luz, que les pido a ustedes que la completen. Esto va a ser proporcional. Disculpe, profe, Sí, ¿no falta una E en el denominador? y no, porque ya al hacer el cambio de variables, que era dp, p cuadrado, sobre la raíz de 2 ep, cuando hago todo este cambio de variable, me queda en el numerador. Pará, esto venía así. Cuando tengo esto, vos fijate que no me va a quedar en el denominador, me va a quedar en el numerador. O sea, si haces las cuentas, lo que te queda es esto así. Ah, entiendo, gracias. Muy bien. Entonces, cuando haces el cambio de variables, lo que te queda es esto que estamos poniendo acá. Pero el resultado de esta cosa es que si ustedes consideran un tiempo t positivo, pero en el límite donde t es grande, va a infinito, lo único que importa es que esto me da una fase. Y esa fase implica que básicamente esto, este objeto, me da distinto de cero. Esto es distinto de cero. Es oscilante, pero en términos generales es distinto de cero. Es más, si ustedes le toman el módulo cuadrado de esta cantidad, ¿no es cierto? Lo que van a obtener es algo que es 1 por esta fase. Entonces lo que tienen es que si no pasó nada en el medio, la partícula se propagó. Se propagó con probabilidad 1. La amplitud de probabilidad me da esto en el límite de tiempos muy grandes, y lo que tenemos es que la partícula se propagó básicamente, es el límite de tiempos muy grandes. ¿Por qué lo digo? Porque si toma el módulo cuadrado de esta cantidad, o sea, el módulo cuadrado de esto, lo que les queda es el módulo cuadrado de esto, que es obviamente 1. Entonces lo que tiene es una amplitud de propagación que es igual a 1. Pero bueno, justamente estamos en un intervalo de tipo tiempo, o sea, dentro del cono de luz, y entonces, bueno, perfecto. Lo que quiero decir es, no hay ningún problema con que esto dé distinto de cero. Bien. Ahora, la próxima cuenta es hacer lo mismo, pero, o sea, calcular lo mismo, pero en un intervalo de tipo espacio. O sea, vamos a hacer la misma cuenta que hicimos recién, pero en lugar de anular este segundo término de ahí arriba, vamos a anular el primero, para hacer la cuenta lo más simple posible. Es decir, el segundo ejemplo de cálculo va a ser tomando que x0 es igual a y0, estamos, y eso implica que si hay algo que va a ser distinto de 0, va a ser que x de los y va a ser igual al vector r. Y esto es típicamente un intervalo de tipo espacio, ¿no? Porque los dos puntos están al mismo tiempo. Entonces, típicamente, si ustedes grafican el cono de luz, donde el tiempo va para arriba, si este es el punto I0, perdón, este es el punto I, el punto X está por acá. Y ahí la pregunta es si se puede propagar de esta manera. O sea, o qué es lo que da este cálculo, ¿no? En la cuenta que hicimos hace un rato, estoy parado en el mismo punto y me propago así. Y la propagación me daba de una manera que era distinto de cero. Entonces, bueno, vamos a hacer la segunda cuenta. Bueno, en la segunda cuenta, esta condición implica que este se anula. Y la condición de que I menos R, I menos X menos Y sea igual a R, implica que P dot X menos Y, esto es igual a menos P por R. ¿Sí? Le sacamos el X menos Y y lo sustituimos por un R. Entonces vamos a calcularnos de X menos Y, que es esta función, va a ser la integral de dp cubo sobre 2pi al cubo, y esta, bueno, voy a tener 1 sobre 2 EP, y ahora voy a tener esto, que va a ser E a la, y fíjense, P por X menos Y, P por X menos Y me da menos P por R, este menos con este menos de adelante me da más I por P dot R. Bien, fenómeno. Esa es la cuenta que hay que hacer.
Vamos a ver cómo plantearlo. En el espacio de momento, esto va a ser igual a, como dijimos recién, ¿no? Vamos a tener un ángulo azimutal que va entre 0 y 2pi. Y nada depende del ángulo azimutal, así que pongo eso. Por otro lado voy a sacar este 2pi cubo afuera. Voy a hacer la integral entre 0 e infinito, diferencial de p por p cuadrado, por un lado. Este lo voy a dejar tal cual está, por el momento, 2p. Y cuando uno hace, fíjense, la integral que nos queda por hacer es la integral entre la integral del diferencial del coseno del ángulo θ entre menos 1 y 1, ¿no? ¿Sí? ¿Y de qué? De e a la i p por el módulo de r por el coseno del ángulo θ. Fíjense que si uno hace esta cuenta, lo que nos va a dar es tengo esto y esto. Entonces va a quedar 1 dividido i p por r, por esta función evaluada en 1, e a la i p por r, menos la misma función, perdón, la función evaluada en i p por r, pero con el coseno menos 1, acá, y con el coseno igual a 1, acá. Se dieron cuenta, ¿no? O sea, hicimos una cuenta trivial ahí. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene esto en mente, lo que me falta poner acá, que es la integral esta, lo que nos da es 1 sobre i p por r, y acá tenemos que hacer el jueguito de e a la i p por r menos e a la menos i p por r. Esto es lo que da la cuenta. Si quieren la ustedes, ¿sí? Muy bien. Esta es la cuenta que uno tiene que mirar. Acá hay un por, ¿no? Acá tengo un por. Uno puede hacer un paso más, que es, justamente, miren, acá tengo p cuadrado y acá abajo tengo p. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Acá tengo 2pi cubo y acá 2pi. Entonces voy a poner 1 sobre esto al cuadrado. Fíjense. Me queda entonces 1 sobre 2pi al cuadrado. Este i que tengo dividiendo lo puedo pasar multiplicando y sacarlo fuera de la integral. Lo pongo como menos i adelante de todo. Este 2 lo pongo acá adelante, en el denominador. Este 2. Y después el i ya lo pasé para arriba multiplicando con menos 1. Y el r este, chiquito acá, nos queda también dividiendo adelante de toda la integral. Y después nos queda la integral entre 0 e infinito de diferencial de p multiplicado por p. Esto lo voy a escribir directamente como la raíz de p cuadrado más m cuadrado y ahora tengamos en cuenta esto, que e a la i p por r está todo bien, pero después tengo un menos y entonces fíjense el segundo término como lo puedo poner. O sea, acá tengo dos términos arriba, ¿no? Entonces, para el primero tengo ese. Para el segundo, vamos a escribirlo. d de p por p sobre la raíz de p cuadrado más m cuadrado por e a la menos i p por r. Y tengo un menos adelante. Cambiamos p por menos p. O sea, hagamos el cambio p por menos p en esta. Si cambio p por menos p, esto es par, así que el signo adelante no me cambia por este lado. Pero me cambian los límites de integración, me queda entre menos infinito y ¿no? Y si tengo esto,
lo que tengo que hacer es darlo vuelta. Y al darlo vuelta, lo que me va a quedar es más la integral entre menos infinito y 0. Y acá me va a quedar con más. ¿Está bien? La cuenta que hicimos. Entonces, fíjense, lo de arriba es idéntico al integrando de abajo, salvo que las integrales son entre menos infinito y 0 y entre 0 e infinito. Esto es lo mismo que agarrar, juntar las dos y poner una única integral entre menos infinito e infinito. Ahí está. Espero que se haya entendido, ¿no? Son cuentas de análisis 1 las que estamos haciendo acá. Análisis matemático 1. Muy bien. Entonces fíjense, lo que quedó para integrar es esto. Y vamos a ver cómo se ataca esa integral. ¿Está bien? Voy a borrar todo lo que pueda. Voy a borrar esto. Bueno, ahí borré algo que no quería borrar, que es 1 sobre 2 pp. Ahí está. Bien. Entonces, para resolver esta cuenta, lo que uno tiene que hacer es ir al plano complejo primero. Es decir, voy a ir de P a I por P. ¿Está? Y voy a hacer una integral en el plano complejo. Ahora fíjense, miro esto, ¿no? Miro la raíz de P cuadrado más M cuadrado. Y si yo hago el cambio este, fíjense lo que va a pasar. Me va a quedar. Voy a llamarlo, a este cambio lo voy a llamar, para no confundirme la variable, voy a llamar I por K. A pesar de que en las notas mías no tengo P, voy a llamar IK. Entonces acá voy a tener menos K cuadrado, porque si hago P cuadrado es menos K cuadrado, más M cuadrado. ¿Y en qué lo voy a integrar ahora? No en la variable P, sino en la variable K, ¿no es cierto? En la variable compleja. O digamos en la variable I por K, que es la variable compleja. K es real. K es real. K es real. I por K es un imaginario puro. Si ustedes tienen esto en el denominador, fíjense que lo que va a pasar es que si este es el plano complejo, este es el plano complejo I por K. O sea, esta es la parte real de K. Y esta es la parte imaginaria de I por K. Lo ponemos así. La parte real de I por K y la parte imaginaria de I por K. Entonces, ustedes van a tener que este objeto, esta cosa, es el denominador. Entonces, lo que vamos a tener es no polos, sino vamos a tener cortes en el plano complejo, lo que quiere decir que realmente los cortes van a ser estos, ¿no? Es decir, acá lo que voy a tener es más la masa y acá menos la masa, ¿no? En realidad, I por la masa y menos I por la masa. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, agarro esta expresión y cómo la trata uno. Bueno, uno lo que puede decir es, vamos a reescribir esto de la manera siguiente. Vamos a escribirlo. La raíz de K cuadrado menos M cuadrado por la raíz de menos 1, ¿no? Se ve, ¿no? O sea, saco este menos de factor común que viene acá, y entonces lo que me quedan son los signos cambiados de este fenómeno. Entonces digo, tengo la raíz de K cuadrado menos M cuadrado y tengo la raíz de menos 1, que es una unidad imaginaria ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Entonces ahora, ¿dónde estarían los polos? Justamente, si esta es una cantidad que lo que vamos a ver es, lo que acabamos de ver era que lo que tenemos es que los cortes en el plano son este y este, ¿no? Es decir, para abajo y para arriba. Lo que yo puedo hacer es pasarme por cualquier contorno así, así o eventualmente así. Pero lo que no puedo es atravesar esos cortes que tengo, ¿no es cierto? Porque ahí lo que agarro es un corte del plano complejo,
que es el equivalente a un continuo de polos, ¿no? Entonces yo al polo no le puedo pegar, lo que tengo que hacer es eludirlo de alguna manera. El corte lo mismo. Supongo que habrán visto variable compleja, pero bueno, esa es la idea. Si no la vieron, agarren cualquier librito de variable compleja o cualquier lecture de variable compleja y vean que lo que estamos haciendo es eludir los dos cortes. Los cortes por arriba de IM y por debajo de menos IM. Esos dos los tenemos que eludir para poder hacer esta integración, ¿no es cierto? Eso se llaman branch cuts en inglés, o los cortes estos en tan complejo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos para integrar esta cosa que está acá. Y lo que recién dijimos es, vamos a pasar al plano complejo. Entonces, esta identificación la voy a poner como un igual acá. ¿Y no te conviene hacerlo al revés? K igual a I por P. Porque si no te van a quedar signos al revés en el intervalo de integración, o sea, en el contorno. Te va a quedar de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba. Déjame ver lo que tengo en las notas, porque voy pensando. Voy a poner P acá, esto paso para ahí. Un segundito. Déjame intentarlo como yo lo tengo y seguirlo con cuidado y me decís lo que hago mal. ¿Está bien? No, era para ahorrarse después un cambio de signo, pero es lo mismo. O sea, va a tener que dar lo mismo. Dale. Déjame hacerlo como yo lo tengo. Que me va a resultar más fácil a mí. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar acá el P y el P. Entonces lo que nos va a quedar es I por I menos 1, entonces nos va a quedar un más acá, ¿no? Acá adelante. Y esto nos va a quedar en K. Esto nos va a quedar en K. Ah, y acá ¿cómo hacemos? Acá lo que nos iba a quedar es un I abajo, ¿no? Y acá un menos. A ver si está bien. Por ahora está bien. Y este acá, fíjense que es I por P, si multiplico acá I por P me da I por K, acá arriba. I por I es menos K. Entonces fíjense que I por P lo puedo escribir directamente como menos K. Menos. ¿Está bien? Este I lo cancelo con el I de acá. Y hago uno. Vamos. Bueno, entonces esto tiene una pinta que posiblemente se pueda hacer la cuenta. Y si ustedes ahora agarran y lo cargan esto en el matemática, por ejemplo... Falta el intervalo. ¿Eh? Falta el intervalo de integración. Ah, me falta el intervalo de integración, exacto. Ahí está. Ahí está. Sí, tenés razón, gracias. Es importante eso. Entonces lo cargan en el matemática y lo que les da es m por la función k1 de Bessel con argumento m por r. Y las condiciones para poder resolver esta cosa es que la parte real de r sea mayor que 0, ¿está bien? Y que la parte real de la masa sea mayor que 0 y que la parte imaginaria de la masa sea igual a 0. Eso es lo que le va a salir con condición cuando obtiene el resultado con el matemática. La parte real de R, el R es el módulo de R, así que tiene que ser positiva, la masa tiene que ser positiva, y no tiene, perdón, positiva, pero además tiene que ser real, ¿no es cierto? No puede ser imaginaria. Muy bien. Ahora, fenómeno. La pregunta es, pero esto no me dio 0, ¿no es cierto? No me dio 0 esta cosa. Y entonces ahí viene dos cosas. Primero, o sea, es distinto de 0. Esta cantidad es distinta de 0. Voy a borrar acá. Y la estructura de este de x menos y en un intervalo tipo espacio, ¿verdad? M, K1
n por r. Si ustedes le toman el límite cuando r va a infinito, es decir, cuando están tomando un r grande, lo hacen también con la matemática, y esto lo que les da es e a la menos m por r, es decir, caída exponencial, y después me queda m por pi dividido 2 r una raíz más orden r a la menos 3 medios. O sea, ven que tiene una caída exponencial, pero me está permitiendo todavía hacer una propagación acausal desde y hasta x en un intervalo tipo espacio. Bueno, pero entonces no ganamos nada con esto. O sea, ¿dónde está la ventaja de haber hecho todo este cuenterío? Bueno, o sea, se dan cuenta, ¿no? Lo que estamos diciendo es que aún fuera del cono de luz, lo que nosotros tenemos es que es posible tener propagación de esta partícula. Entonces, quiere decir que la propagación de la partícula fuera del cono de luz no es realmente lo que a uno le tiene que interesar. Lo que físicamente a uno le tiene que interesar es otra cosa. Es que una medida hecha en este punto y una medida hecha en este otro punto, cuando están separados por un intervalo tipo espacio, no estén correlacionadas. Vuelvo a repetir, no va a importar que el propagador que acabamos de calcular dé distinto de cero fuera del cono de luz. Lo que es importante físicamente es que dos eventos separados por un intervalo de tipo espacio sean independientes, es decir, que uno no conozca nada respecto del otro evento. Medir la partícula en la posición I es un evento, y medir la partícula en la posición X es otro evento. Entonces, la idea sería que ¿qué es medir la partícula en la posición I? Volvemos a decir lo mismo que dijimos antes. Esto es medir la partícula en la posición I. ¿Y qué es medir la partícula en la posición X? Bueno, podemos adoptar la convención de que, entre comillas, primero, a pesar de que no hay primero y segundo, acá, ¿no? No es primero y después. Estamos fuera del cono de luz. Entonces, pensemos en un evento que es medir la partícula en la posición Y y medir la partícula en la posición X. O sea, en rigor es medir, esto es producir una partícula, que es producir una partícula del campo escalar real en el punto Y, y esto es producir una partícula del campo escalar en el punto X. Esto tiene que ser lo mismo que producir una partícula del campo escalar en el punto X y producir la partícula escalar en el punto Y, cuando están justamente X e Y separados por un intervalo de tipo espacio. Entonces, si estas dos cosas son iguales, eso quiere decir que, esto es como medida, ¿no? Esto quiere decir que phi x con phi en y menos phi en y con phi en x son iguales. Lo voy a poner el sombrero de los operadores. Son iguales, quiere decir que esto me da 0. ¿Y esto qué es? Esto es el conmutador. Phi en x con phi en y. O sea, básicamente lo que uno está queriendo es que para que haya noción de causalidad, el conmutador del campo en un punto y en el otro,
con el campo en otro punto, cuando están separados por un intervalo de tipo espacio, sea nulo. Entonces, esto es lo que salva el problema, lo que salvaría el problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que probar es que justamente, fíjense, ¿qué es esta cuenta que estoy haciendo yo acá? Esta cuenta que estoy haciendo acá, fíjense, vamos a limpiar un poco. Bueno, esto es la definición del D en X menos Y. ¿Y el de abajo qué es? Y es la definición del D en Y menos X. Entonces lo que tenemos que probar es que el D en X menos Y es igual al D en Y menos X. Porque hacer esto, lo que me está probando es que el valor de expectación del conmutador es igual a 0. Y eso lo que me está diciendo es que no hay correlación causal entre un evento medido en un punto y un evento medido en el otro punto cuando esos puntos están separados por un intervalo de tipo espacio. Entonces vamos a ver cómo proceder. Tenemos que hacer la cuenta explícita de esto, que en rigor va a ser la cuenta explícita de esto, y ver que eso da 0. Vamos a hacerlo. Profe, te interrumpo. Entonces, como no nos importa, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Como no nos importa entonces que esta amplitud de X menos Y haya dado nulo, ¿no? O sea, ¿qué puedo observar de ahí si no puedo observar esta relación de causalidad? Decímelo de vuelta, que no entendí una parte. Sí, no me expliqué bien. O sea, ¿qué ¿puedes repetir la observación de este término de la transición? O sea, fíjate que no estamos diciendo que el propagador se anula fuera del cono de luz. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si uno tiene dos eventos separados por un intervalo tipo espacio, entonces esos dos eventos no se influencian, ninguno influencia al otro. ¿Y cómo se ve eso? Y bueno, porque si mido un evento primero, a ver cómo decirlo, porque no hay noción de primero y después, de antes y después, pues estoy fuera del cono de luz, ¿no es cierto? Entonces digo, si mido un evento en uno de los puntos y mido un evento en el otro punto, separados por un intervalo de tipo espacio, es lo mismo que medir, bueno, si mido en X y mido en Y, es lo mismo que medir en Y y en X. O sea, no hay una relación causal entre ellos. Se ve, si hubiera una relación causal, lo que pasaría es que vos medís en X y en Y eso es igual a la medida en Y y en X más o menos algo. Y esa más o menos algo te está dando una información de que hacer las cosas en un orden, en ese intervalo de tipo espacio, es distinto que hacerlo en el orden contrario. ¿Se ve? Claro, sí. ¿Y qué significa? No termino de interpretar bien cuando tomaste el límite ahí arriba en la amplitud de transición cuando dio un exponencial decreciente. ¿Este límite? Claro. Y bueno, vos fíjate que este propagador, por más que vos tomes R infinitamente grande, bueno, esto te va a decrecer, pero decrece exponencialmente. O sea, te vas muy lejos y dices, bueno, la propagación ahí va a ser chiquita, ¿no? La amplitud de propagación va a ser chiquita, pero igual no es nula, nunca va a ser nula. Entonces, estamos en problemas. Martín, no sé si me escuchás, pero se te congeló. Sí. Entonces... se te había congelado en los últimos 20 segundos. Dale. Los propagadores fuera del cono de luz dan... Se congeló de nuevo.
Ahora, Ahora se Ahora sí. descongeló. Ahora sí. Más de racha. ¿qué vas? Bueno, nuevamente, propagación fuera del cono de luz. Y bueno, aparece que el propagador que estamos calculando acá, el propagador que estamos calculando ahí te da distinto de cero. El propagador te da distinto de cero. Pero cuando vos querés correlacionar dos eventos separados por un intervalo tipo espacio, esa correlación te da nula. ¿Por qué? Bueno, correlación sería, yo justamente, esto es la correlación, ¿no? Porque es calcular en un orden y después darlo vuelta y calcularlo en el orden contrario. Tengo este orden y lo calculo en el orden contrario. ¿Y qué me da eso? Me da cero, quiere decir que no están correlacionados, ¿sí? No están correlacionados. Si no están correlacionados, quiere decir que son independientes. Si son independientes, es que el que midió en Y no se enteró de nada de lo que pasó el que midió en X no se enteró nada de lo que pasó en Y. Lo mismo, el que midió en Y no se enteró nada de lo que pasó en X. Ninguno de los dos eventos está influenciado por el otro evento. ¿Se ve? Esa es la idea de calcularse este objeto. Buenísimo, sí, ahí me quedó claro, gracias. Ahora, una pregunta. Dale. No, te termina primero, termina. No, que lean esta parte del Peskin, ¿sí? Creo que está en el capítulo 2 del Peskin. Léanlo hasta que se convenzan de que lo que uno está haciendo, lo que es importante para causalidad, es justamente que cuando tenés dos eventos separados por un intervalo de tipo espacio, uno no influya sobre el otro. Y que no influya sobre el otro es, yo mido algo y mido algo en dos puntos separados por un intervalo de tipo espacio, y es lo mismo que haber medido al revés, que haber intercambiado los eventos. Porque no tienen noción de que uno influye en el otro. A ver, dale, Jan. No, mi duda era, nosotros, una de las razones por las cuales habíamos dicho que había que tirar el desarrollo de Klein Gordon y de Dirac todo teoría de campos, era que justamente teníamos un propagador distinto de cero. ¿Se podría hacer esta misma idea de tomar los conmutadores con esto? Si bien no eran operadores, pero ¿hay alguna manera de chequear que no haya correlación en la teoría pre-cuantificación? Es una muy buena pregunta esa. O sea, pues saben que había otros problemas que eran ineludibles que igual hacían que tengamos que pasar al formalismo de QFT, pero si por ahí había alguna manera de evitar ese en particular. Y lo que pasa es que justamente necesitas que tengan operadores de campo, pero no en segunda cuantificación. Necesitas tener operadores de campo en este otro sentido. No sé si se entiende, porque fíjate que a toda esta cuenta lo que es instrumental es que uno tenga estas formas acá, esas estructuras de onda plana y demás, ¿no es cierto? Que salen, toda la estructura esta te sale del hecho de que estás jugando siempre con los AES y los adagas. Y en la segunda cuantización de la solución de la ecuación de Dirac o Klein Gordon, no tenés esa posibilidad. O sea, esto es inherente al hecho de que hicimos una cuantización canónica de un campo clásico utilizando los modos de oscilación del oscilador armónico. ¿Se entiende? Entonces ahora quizás ustedes, una buena pregunta también que podrían hacer es relacionada con algo que yo les dije hace una clase atrás o así, que es que para el caso de las teorías de gauge no abelianas, como QCD o el modelo estándar, de golpe no podés hacer una cuantización canónica porque tenés una serie de problemas. Tenés que pasar a la integral funcional. Y entonces uno podría pensar, bueno, si recién dije que esta estructura es inherente a la estructura de los conmutadores, de los operadores de creación y aniquilación de modos de oscilador armónico de impulso P, y eso es inherente a la cuantización canónica, como vimos, ¿qué va a pasar con la integral funcional? Bueno, en la integral funcional, y esto falta un mes y medio más o menos para que lo veamos, la construcción de la integral de Feynman arranca de la siguiente manera. Acabo un break mínimo y lo escribo en azul chiquitito acá. Cuando ustedes van a estudiar integral funcional, el eje de horizontal va a ser el eje de tiempo, y lo que van a hacer es una partición del tiempo entre un tiempo llamado tiempo inicial y un tiempo final. Tiempo inicial y tiempo final. Y la partición está ordenada, en el sentido de que
el tiempo que está más a la izquierda es anterior al que está más a la derecha. Es decir, la flecha del tiempo va así. Y no puede zigzaguear de ninguna forma en la construcción esta de integral de camino de Feynman. Como tenés ese ordenamiento temporal, lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito, al final de la clase de hoy, el operador de ordenamiento temporal. El operador de ordenamiento temporal, que acá lo vamos a definir, en el caso de la integral funcional, va a estar dado por construcción directamente. Entonces tampoco en ese caso vas a tener problemas por no haber utilizado el formalismo de los conmutadores de A con ADA, es decir, el formalismo canónico, ya que la construcción del intervalo, de la partición del intervalo de tiempo para la integral funcional, lo vas a haber hecho de una manera donde se respeta lo que se llama el orden temporal. Entonces, bueno, ahí fueron, creo que está contestado. Bueno, y la primera pregunta que hiciste, Jan, está muy bien. Si yo agarro y hago la segunda cuantización de los campos de Dirac o el Klein-Gordon, y bueno, el problema es que no voy a tener manera de construir esto de manera que me dé la no correlación. Pero quizás si avanzo un poquito más ahora, quede un poco más claro todo lo que estamos haciendo. Así que voy a avanzar un poquito más. Perfecto. Gracias. Recomendación a todos mirar con mucho detalle esta parte del Peskin y Schroeder, ¿sí? Con mucho detalle. Y prestarle atención no solo a llenar los agujeros entre las ecuaciones, sino lo que dice. Lo que dice el Peskin, las cosas que cuenta el Peskin, son cosas para tener línea por línea muy en cuenta. O si no, verlo del Weinberg o donde quieran, donde les resulte más fácil. A mí me parece que el Peskin está muy lindo explicado esto, pero el de Leo que le gusta a ustedes. Bien, fenómeno. Entonces, ahora lo que dijimos es, llegamos a esta línea que está acá abajo. Y lo que terminamos de decir con esto, fíjense, esta línea que yo estoy poniendo acá, es decir, que dx menos y es esto menos dy menos x, esto es igual a 0. Esto fuera del cono de luz. Esto es fuera del cono de luz. Es decir, para un intervalo tipo espacio. Pregunto, ¿alguno tiene duda? Que lo voy a escribir más explícito. Voy a decir, yo lo que tengo que mostrar es que me copio esto, esa línea de abajo. Esto es esto de acá arriba. El de x menos y es esto. Menos es este menos, y ahora me copio este. Quiero decir es que esto sea igual a 0. ¿Esto qué es? Que el conmutador de estas dos cosas me dé 0. Bueno, entonces, ¿cómo pensarlo esto? Entonces volvemos a la construcción del cono de luz. El eje vertical es el tiempo. Voy a elegir arbitrariamente, no sé, el punto X acá. ¿Sí? Resulta que las transformaciones de Lorentz, así como tenemos, fíjense cómo son las transformaciones de Lorentz. Tengo el cono de luz, pero el resto son cónicas también, ¿no es cierto? Quiero decir, las transformaciones lo que están haciendo es moviéndose sobre puntos de una variedad que va a ser, si estamos sobre el cono de luz, siempre nos quedamos en el cono de luz, pero después tenemos
hiperboloide y superficies hiperboloidales que están por fuera del cono de luz, hiperboloides de revolución, centradas con el eje del tiempo, y después lo que tenemos también es, no quiero arruinarme el dibujo, pero lo que van a tener es, a ver, lo voy a dibujar acá. Acá tengo el cono de luz, y las que están adentro del cono de luz van a ser paraboloides de revolución, ¿sí? Paquetes parabólicos. Bien, pero fíjense que el cono de luz y las hiperboloides son conexas, pero estas, las rojas, no están conectadas. Acá la única manera de pasar de una a la otra es con una transformación discreta, paridad e inversión temporal. ¿Qué pasa acá? Fíjense, vamos a elegir el punto Y ahí. Entonces la idea es, lo que habíamos dicho antes, tiene una transformación continua que le conecta de acá a acá. Este va a ser el menos I. Menos I en T y menos I en I vector, ¿no es cierto? Es como haber aplicado simultáneamente paridad e inversión temporal, pero eso, fuera del cono de luz, justamente como tengo esta hipersuperficie hiperboloidal, la revolución, lo puedo hacer en forma continua. Quiere decir que tengo una transformación de Lorentz continua que me conecta a este punto con este otro punto. Bueno, eso lo que me permite hacer es pensar que cuando nosotros estamos calculando justamente esto, vamos a poner X e Y, ¿no? Y lo voy a pensar de esta manera, arbitrariamente lo estoy haciendo así. Si es X e Y, es agarrar esta parte. Esto es lo que llamamos de Y menos X. ¿Por qué Y menos X? Porque Y lo tomo, entre comillas, después que X. O porque me pongo con el X en el vértice del cono. E Y está en alguna superficie hiperboloidal fuera del cono de luz. Entonces, de esta manera me construyo esto. ¿Y qué es este otro? Y bueno, este es el correspondiente de X menos Y. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Si uno puede pensar esto, también podríamos pensarlo así, fíjense. Yo podría agarrar y hacer un conito de luz acá, ¿sí? Centrado en este, y entonces hacer algo de la forma esta. Miren. Entonces ahora lo que tengo es desde este punto hasta este punto. Y bueno, básicamente como existe una transformación de Lorentz continua que me manda de este punto a este otro punto, lo que tengo es que este objeto es exactamente igual a este objeto, fuera del cono de luz. Entonces, como son iguales, la cuenta me da 0, fuera del cono de luz, fuera del cono de luz. Entonces, bueno, dentro del cono de luz ya habíamos visto que dentro del cono de luz era distinto de 0, pero fuera... dentro del cono de luz no mostramos que esto es distinto de 0, pero dentro del cono de luz, ¿cómo muestro que es distinto de 0? Y bueno, por el hecho de que no tengo una transformación continua que me permite mapear el intervalo, digamos, y menos x al intervalo al revés, x menos y, digamos, como argumentos de estas dos funciones. Esta es la razón por la cual se anula esta diferencia o este conmutador fuera del cono de luz. Entonces, yo el otro día les comentaba que si ahora ustedes agarran, voy a pensar que la flecha es el capuchón del marcador, ¿sí? Entonces me paro acá y ahora me voy con la flecha, con el capuchón del marcador pegado al punto que es el vértice de mi cono de luz inicial, donde está X, y ahora voy a seguir con este otro punto, voy a seguir esta transformación continua a través del hiperboloide, recorriendo con este punto del marcador, es como si recorriera la curva roja. Y me quedo así.
Entonces lo que tengo es esto. Fíjense. Es como si me parara en un cono de luz acá. Y entonces ahora pensara las cosas al revés, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa es que cuando estoy fuera del cono de luz no hay antes y después, ¿no es cierto? Porque hay una transformación de Lorentz y cuál es el que está antes y cuál es el que está después en eso. Bueno, estoy fuera del cono de luz, ¿no es cierto? No tengo esa noción causal. Entonces, acá lo que se ve es que va a haber, de alguna manera, dos contribuciones que se cancelan estrictamente. La contribución que va de X a Y, que es la que estamos dibujando acá, que va de X a Y. Y esa cancela estrictamente a la contribución que va de Y a X. Y la que va de Y a X es esta. Entonces, como se cancela estrictamente fuera del cono de luz, te da 0. Entonces, son dos eventos que no están correlacionados. Es decir, que ninguna medición en la teoría de Klein-Gordon que estamos mirando puede afectar a otra medición cuando están fuera del cono de luz. Es decir, cuando están separadas por un intervalo de tipo espacio. Son distintas maneras de decir lo mismo. Esa es la manera en la que se piensa. Bueno, otra de las cosas es la interpretación de estas líneas que estamos teniendo acá. Uno lo puede pensar como que esta es la propagación de una partícula y esta es la propagación de una antipartícula. ¿Sí? Lo que vemos es que la presencia de las antipartículas, vista de esta manera, compensa la propagación de las partículas fuera del cono de luz. Cuando digo o sea, porque si yo miro la partícula solo o la antipartícula solo, fuera del cono de luz, el propagador me da distinto de 0. Ese propagador sería justamente, por ejemplo, la propagación de una partícula propagación de una partícula de X a Y fuera del cono de luz estaría dada por la flecha de abajo, por la línea de abajo. Bueno, eso es distinto de 0. Pero por otro lado, si considero la propagación de una antipartícula, que sería la que va de Y a X, hay una cancelación. ¿Sí? Hay una cancelación y la cancelación es exacta. Bueno, nada, eso es decir, que la interpretación de estas dos flechitas es la aparición de partícula y antipartícula, y que justamente cuando uno hace este juego de las dos cosas, uno lo que interpreta es que una tiene que ver con la propagación de partícula fuera del cono de luz y la otra con la propagación de antipartícula fuera del cono de luz. Y que las dos sumadas, las dos contribuciones, en realidad es justamente superponiendo esas dos propagaciones, lo que obtenemos es que no hay correlación causal entre los eventos producidos en X e Y. ¿Sí? Sin embargo, si uno trata de hacer, como dijimos antes, el mismo argumento dentro del cono de luz, nos encontramos en que no hay una transformación de Lorentz continua que nos permita hacer esta observación de que cambiando el orden de los argumentos nos quede la misma función exactamente, por lo tanto va a haber una diferencia importante que va a ser distinta de 0. Entonces ahora, esto sí a lo que nos deja es al cálculo realmente de lo que vamos a llamar el propagador de Klein-Gordon. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a tener que entender es qué es lo que vamos a llamar el propagador del campo de Klein-Gordon o del campo escalar. Entonces vamos a eso, vamos a calcularlo. O sea, evidentemente el propagador, sea lo que obtengamos, va a tener que ser algo que fuera del cono de luz nos dé 0, ¿no? De alguna manera, que lo que definamos como propagador esté bien definido, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la construcción del propagador de Klein-Gordon con los elementos que tenemos. ¿Qué hora es? Son 43, tenemos tiempo. Entonces, lo primero a notar es que cuando nosotros calculamos phi x con phi en y como conmutador, esto en realidad
es lo mismo que calcular el valor de expectación de esta cosa. Vamos a suponer que x0 es mayor que y0. Y entonces vamos a calcular efectivamente esto. Y bueno, acá lo podemos leer porque la primera parte de esto lo tenemos escrito acá arriba justo, ¿no? X con y, x con y. Fíjense qué es. Es la integral diferencial p cubo sobre 2pi al cubo. Tengo 1 sobre 2 EP y después tengo esto. E a la menos i p por x menos y. Ya está. ¿Y qué es la otra? Cuando yo dé vuelta a esto, bueno, voy a tener que poner un menos, porque tengo un computador acá, y voy a cambiar x por y. Entonces me va a quedar e a la i p x menos y. Y cierro acá. ¿Está bien? Esta es la cuenta que yo quiero hacer ahora. Y la quiero hacer dentro del cono de luz. Por lo tanto, esto va a ser distinto de 0. Ahora va a ser distinto de 0. Entonces, voy a hacer uso de una propiedad sin demostración y después la voy a demostrar la propiedad que estoy utilizando, ¿sí? La propiedad que voy a utilizar es esta. Esta integral que tenemos acá se puede pensar de la siguiente manera. Como la integral de p cubo sobre 2pi al cubo de 1 sobre 2 EP voy a meter el paréntesis y voy a hacer e a la menos i p x menos y. Esto evaluado en p0 igual a ep. Y después voy a poner más 1 sobre menos 2 ep, es decir, absorbí el menos en este factor. Voy a poner e a la menos i p x menos y. Y esto lo voy a hacer, lo voy a evaluar en P0 igual a menos EP. Y acá cierro. A ver, ¿qué hice en definitiva? O sea, lo primero que estoy suponiendo es esta condición. Esto es distinto de 0. Ya tengo un igual con la línea de abajo y que no probé nada todavía. Simplemente estoy utilizando esa propiedad. ¿Por qué me sirve esto escribirlo así? Porque esto lo puedo reescribir como la integral d de p cubo sobre 2pi al cubo. Y ahora voy a hacer esto, que lo escribí de esta manera, es como haber utilizado la regla de Barrow en una integral en la energía. La energía es P0, entonces voy a poner P0 sobre 2pi por i, porque voy a hacer una integral en el plano complejo, 2pi por i, y voy a poner acá menos 1 dividido p cuadrado menos m cuadrado por e a la menos i p por x menos y. Bueno, obviamente acá no demostré nada yo. Le puse las cuentas y como un ejercicio para ustedes sería obtener estos dos pasos. Voy a hacer una cosa. A ver. Vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar esto como deber también para ustedes, como ejercicio para hacer. Partir de acá y llegar acá abajo. Y lo que voy a hacer la clase próxima es agarrar y hacer la cuenta explícitamente, o sea, la cuenta que yo tengo en mis notas. ¿Por qué me parece interesante hacer así? Porque de esa manera
más que recitar lo que yo tengo hecho en las cuentas mías, lo que podemos hacer es discutir bien los pasos y ustedes me van diciendo, no les voy a preguntar, pero ustedes lo pueden ir chequeando ustedes mismos, si les sale la cuenta o no, y quien tenga una opinión diferente, y bueno, preguntar y ver qué es lo que está pasando. No sé si les parece. Se lo dejo como tarea esto. O sea, si miran el Peskin, tienen esta ecuación y abajo, bueno, no me acuerdo si tienen esta ecuación intermedia, pero abajo tienen esta. Posiblemente estén las tres. Yo lo que les estoy proponiendo es que para la clase que viene, además de leer la sección 3.3 y hacer todas las cuentitas para la parte del campo, para las funciones, las soluciones de la ecuación de Dirac, por favor, verifiquen que esto es correcto. La forma de verificarlo, el hint, sería este. Ustedes agarren esta última integral en el plano complejo y verifiquen que pueden pasar acá y después acá. Eso es lo que yo voy a hacer la próxima clase, al principio de la clase. Y listo. ¿Les parece? ¿O quieren que lo haga ahora? A mí me da lo mismo, no sé, pero el resto sí. A mí también me da igual. Sí, a mí también. ¿Vos, Martín, querías saltear esto para ir a otra cosa ahora o para terminar? No, yo lo que quería era, a ver, que me sigan las cuentas o sea, quería como ponerle un poco de interacción a esto. Esa sería medio la idea. A ver, lo que sucede es esto, dar las clases virtuales, lo que tiene el siguiente inconveniente. Sobre todo, yo no puedo ver las caras de ustedes, ¿no es cierto? Entonces no tengo idea cómo vamos. Esa era la idea, como tratar de tener un poco más de interacción frente a las cuentas que vamos haciendo en el pizarrón. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. No, voy a cortar acá. Voy a cortar acá y les voy a pedir a ustedes que hagan la cuenta esta, ¿sí? Me parece bien. ¿Por qué? Porque lo que sigue es hacer la demostración formal de esto hasta acá, que es cortita, pero bueno, lleva un poco de atención, y después escribir el propagador de Feynman y entender lo que eso significa. Pero son dos páginas que me faltan, dos páginas de lo que me faltan, que serán 10 o 15 minutos de la clase que viene. Pero me parece razonable. Es decir, les pido a ustedes que hagan una prelectura de esto, por favor, ¿sí? Bueno, Dale. Ok. Sí. Otra cosa. Ya con las cosas que fuimos avanzando, ustedes ya pueden ir avanzando en más problemas de la guía 1. Entonces les pediría que no abandonen esa guía, ¿sí? Que lo que traten de hacer es completar esa guía. Entonces la semana que viene, a principio de la clase, lo que vamos a ver es terminar esto para dar una expresión cerrada para el propagador de Feynman. Número 1. Y el resto de la clase la vamos a dedicar a la cuantización del campo de Dirac. Al final, si llegamos a un poquito, vamos a hablar de términos de interacción, y si no, le pasamos los términos de interacción ya para la otra clase, y después vamos a arrancar con teorema de Wick, que es cómo empezar a calcular funciones de correlación de n puntos, ¿sí? De campos escalares al principio, y después vamos a ir todo en la dirección de poner interacción en el campo escalar y hacer la cuantización. Después vamos a tener que identificar lo que se llaman las divergencias primitivas y regularizarlas y hacer la renormalización de la teoría esa. Y después vamos a pasar directamente a electrodinámica cuántica, y eso lo vamos a hacer. Por un lado, vamos a contar algunas cosas, como les había dicho, en cuantización canónica para ver el tema del vacío y la condición de Gupta-Bloiler, pero inmediatamente nos vamos a pasar a la parte de integral funcional. Espero que podamos terminar lo antes posible. Para eso yo les pido que ustedes avancen en estos temas. Les viene bien leerlo y tratar de sacarlo ustedes antes de que yo lo diga. Quizás algunos de ustedes ya lo estén haciendo,
pero les viene bien. Y otro consejo es este: si esta materia realmente la quieren seguir para dar un final, lo ideal es que el final lo den rápidamente después de terminar la cursada. Entonces, estas cosas que yo les voy pidiendo que hagan, les va a servir para eso, para preparar el final, para estar que sea más fácil. Bueno, si tienen preguntas, con mucho gusto contesto las preguntas que sean de hoy o de la clase pasada, ya que tenemos unos pocos minutos más. Y si no, bueno, nos vemos la semana que viene, pero yo tengo tiempo. Bueno, yo te fui siguiendo, ahora voy a ponerme a revisar esta cuenta, pero te fui siguiendo. Bien. Los puntos a poner énfasis en la clase de hoy: agarrar la parte del pesqui nuevamente, y leer bien la sección que hace la discusión de lo que es la parte de causalidad, ¿sí? Leer bien eso, esto que discutimos hace un rato, la parte de la medida en X, en Y, la función de correlación. Leerlo bien, lees varias veces hasta que te cae la idea. Segundo, tratar de completar esta cuenta. Y tercero, leer la sección 3.3 del pesqui. Y bueno, los veo la semana que viene. Bueno, nada. Perfecto, profe. Chao, profe. Martín. Nos vemos entonces. Gracias, Martín. Nos vemos. Saludos. Saludos, buen fin de semana. Gracias. Fin de semana.